Hola Jesosmaníacos, yo soy Tony y esto es Jesosmanía al Detalle. Hoy, nuevo unboxing. Hoy tenemos un pedazo de reloj top, pero top, tope de gama. Y vamos a ver hoy aquí. Vamos a destaparlo, como siempre, para que lo veamos todos. Os digo ya de entrada, esperad que se mueve mucho la cámara. Os digo de entrada que es un reloj nuevo, tope de gama y nuevo, ¿vale? Y posiblemente lo pongamos a la venta. Vamos a abrir la cajita y vamos a ver qué nos depara esta cajita sorpresa. Que mirad aquí, ya tenemos nuestro relojito. Nos vamos a poner los guantes, como siempre, para tocar estos relojes. Y sobre todo este que es nuevo, que queda más elegante, ¿verdad? Pues vamos allá, chicos. Vamos a abrir esta cajita nueva, que da un gozo. Y lo primero que nos encontramos, pues lo de siempre. La tarjeta de garantía. El librito, que por cierto, aquí no se la han currado mucho para ser un tope de gama. Aquí os enseño ya el módulo, como veis. Debería ser librito, pero bueno. Y los papelijos estos que lleva por aquí, que vamos a dejar aquí aparte. Porque lo que nos interesa, chicos, está aquí dentro. Y vamos a abrir ya, sin más historias. A ver si puedo. ¡Guau! Viene así bien cerrada. Espera, que se me ha movido hasta la cámara. Vamos a abrir esto, chicos. Mirad lo que tenemos aquí. Con su bolsita y todo. Algunos ya sabréis lo que es. Y otros lo vais a averiguar ahora mismo. Mirad qué preciosidad de reloj tenemos aquí, chicos. Mirad qué preciosidad de reloj. Vamos a quitarle esto. Aquí tenéis la caja. GMW B5000 GD4R, módulo 3459, como ya habíamos visto en las instrucciones. Pedazo precioso reloj que nos hemos traído, que igual lo pongo en venta, no lo tengo claro aún, pero de momento es mío. Y ya veremos lo que hago, ya os lo diré. Si a alguno le interesa, que me lo diga. No sé lo que voy a hacer con él, porque para mi muñeca es demasiado pequeño. O eso en los datos he mirado yo. Bueno, yo ya he tenido de estos, ¿vale? Pero este os lo enseño. Y os lo voy a enseñar, le voy a quitar todos los plastiquitos. Veis que es nuevo, todos los plastiquitos los tiene puestos. Se los voy a quitar para hacer el detalle, ¿vale? Y luego se los volveré a poner y lo meteré en su caja. No lo voy a tocar más. Lo que os lo enseñe aquí y luego va directo a su caja, ¿vale? Así es que, chicos, suscribiros, darle a like, compartir, darle a la campanita y vamos a ver el detalle.
Bueno chicos, ya estamos aquí. Ya hemos hecho el detalle de este pedazo de reloj y ahora nos lo vamos a poner en la muñeca para deciros lo que mide, las medidas que yo os decía, que por eso no me lo podía quedar, porque para mí es muy pequeño, que no es tan pequeño, pero para mí, a ver, no me queda mal, pero queda muy bonito. Es muy bonito ese reloj. Mirad. Es muy bonito. No queda tan pequeño, ¿eh? No es un reloj muy pequeño, pero a mí me gustan más grandes. Pero no sé lo que haré, chicos. Pues, el que esté interesado, que me lo diga, hay que ajustarlo. No le voy a tocar de nada, para que si alguien lo compra, que lo ajuste a su medida. Como veis, el cierre impresionante, súper chulo. Como ya hemos visto en el detalle. ¿Vale? La tapa roscada. Veis ahí todas las especificaciones. Hecho en Japón, por supuesto. Made in Japan. Es un reloj de 600 euros, que os voy a poner ahí en la foto. Es un reloj de 600 pavos, ¿vale? Y bueno, como habéis visto, solar, con los ladrillitos esos que molan un montón. Este reloj guarda el diseño del primer G-Shock, como ya sabéis, como algunos sabéis, de 1983. Lo que pasa que este ya lo han hecho con la tecnología de ahora, que ya sabéis que lleva Bluetooth y todo. Y pues claro, en acero, con iones rosas, bueno, con todo lo que os he puesto ahí. Y pues a la última, un reloj, una joya, tope de gama, que a mí me encanta el reloj, ¿eh? Es un reloj que me encanta, es muy bonito, pero que bueno, si a alguien le gusta, pues igual lo vendo, ¿vale? A buen precio, no lo voy a vender a 600 euros, ¿eh? Os lo voy a vender más barato. El que le interese, que pregunte, no va a ser muy barato, pero tampoco va a ser 600 euros, ¿vale? Vamos a ver lo que lleva este reloj, que es muy simple. Tiene, a ver si le puedo apretar, aquí. Hora mundial, alarmas, cronógrafo, cuenta atrás y volvemos al inicio. Os voy a enseñar la luz, voy a apagar la luz, veréis qué luz más chula tiene. Ahora no vais a ver nada, solo vais a ver la luz del reloj. Si yo soy capaz de darle, aquí está, mirad qué guay. Y se enciende y se apaga despacito. Tiene una luz muy chula, blanca, como veis, se ve de maravilla. Y bueno, pues es un reloj simple de vestir, muy bonito, más para ir en camisa. Y pues precioso, para el día a día, ¿verdad? No en el trabajo, claro, yo no me lo pondría para el trabajo, a no ser que trabaje en una oficina, claro está. Si no, me lo pondría. Y pues aquí lo tenéis, chicos, este precioso GMW B5000 GD4R. Y nada, chicos, pues este es el pedazo de top de reloj que os he traído hoy, que me ha surgido la oportunidad de comprarlo y lo he tenido que comprar para traerlo al canal y disfrutarlo. Vale, chicos, pues nada, este ha sido el pedazo de reloj de hoy, nuestro unboxing. Ya sabéis, chicos, suscribiros, darle a like si os ha gustado, compartir, que somos ya más de 350 suscriptores, tenemos muchas visualizaciones, el canal va para adelante. Os necesito a todos que os suscribáis, que es gratis y no cuesta nada, chicos. Así es que nos vemos en el próximo vídeo con un nuevo reloj. Adiós.